Hola chicos y chicas de segundo año, acá estoy trabajando en casa, estoy haciendo un videito, estuve trabajando con un pizarrón online y lo que quiero enseñarles hoy es cómo justificar que un cuento es realista. Nosotros estuvimos trabajando con varios cuentos, ustedes, valiéndose de la teoría y de ejemplos del cuento, tienen que poder justificar por qué un relato es realista. Yo, a modo de ejemplo, tomé de los Apeninos a los Andes, el primer cuento con el que trabajamos que tiene de todo, ¿sí? A pesar de ser un cuento cortito, tiene de todo para demostrar por qué es un cuento realista, más allá de que es un poco exagerado porque quiere lograr un efecto de humor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar entonces. Les voy a mostrar acá la pantallita. Ahí está. Es el pizarroncito virtual. Si ustedes se fijan bien, aquí tenemos la teoría de los cuentos realistas, la definición, ¿sí? Que está aquí debajo, en celeste. ¿Qué dice? Esto ustedes ya lo leyeron y ya vieron el video. Dice: los cuentos realistas son relatos en que los hechos son presentados como si fueran reales, son verosímiles. Esto significa que son creíbles y le resultan familiares al lector, ¿verdad? Si tomamos como ejemplo el cuento de los Apeninos a los Andes, ¿cómo se demuestra esto de que los hechos son presentados como si fueran reales, que son verosímiles y creíbles? Bueno, acá tienen que hablar del tema del cuento, el tema central del cuento. ¿De qué trata el cuento? Justamente de hechos presentados como si fueran reales. Dos padres un poco exagerados que no se atreven a decirle a su hijo que lo van a cambiar de colegio por miedo a que sufra. De esa manera estamos dando un ejemplo del cuento de lo que dice la teoría, ¿sí? Pero las cosas no terminan acá, porque nosotros habíamos visto que existían diferentes recursos en el cuento realista. El primero de ellos que habíamos visto nosotros eran los personajes. Bien, ¿qué decía la teoría sobre los personajes en el cuento realista? Bueno, que eran personajes comunes y corrientes, cotidianos. Se hacía una descripción detallada, tanto física como psicológica, del personaje, y que realizaban actividades cotidianas. ¿Cómo demostramos esto en el cuento de los Apeninos a los Andes? Si es un cuento realista, tiene que cumplir por lo menos con algunos de estos recursos, no siempre con todos. Los personajes de los Apeninos a los Andes justamente son un padre y una madre exagerados, sobreprotectores. Se mudan de casa, no se animan a comunicarle al hijo la terrible novedad. Y aquí les puse un fragmento del cuento que siempre es necesario para dar ejemplos del relato. Fíjense que uso comillas. Y ahí dice: velamos junto a su cama, esperábamos verlo levantarse entre pesadillas. ¿Sí? El otro personaje es un niño que no se preocupa demasiado por la situación. Todo parece indicar que jugó y conversó con normalidad. ¿Ven? O otra frase: no te preocupes, papá, me dijo, si querés un día te llevo a que te despidas de los otros padres. La gran frase del cuento, ¿verdad? Se podrían haber transcrito muchas más frases, pero con algunas está suficiente. Es más que suficiente, perdón. Entonces tenemos la teoría y los ejemplos del cuento. Se supone que si es un cuento realista el que estamos leyendo, tiene que cumplir con gran parte por lo menos de la teoría. Con los personajes siempre van a cumplir, porque si los personajes no son comunes y corrientes, no estaríamos hablando de un cuento realista. Otro de los recursos estaba relacionado con los lugares, ¿verdad? Los lugares. ¿Qué decía la teoría sobre los lugares? Que eran lugares comunes y corrientes, cotidianos. Se hacía una descripción detallada de estos lugares y para dar un gran efecto realista muchas veces se utilizaban nombres de lugares reales. Bueno, tenemos que demostrar de los Apeninos a los Andes si esto realmente ocurre. Y sí, ¿dónde transcurre el cuento? ¿Dónde está ambientado el relato? Transcurre en la nueva casa de la familia. No transcurre ni en los Apeninos ni en los Andes, como pusieron muchos, que o no leyeron con atención o se les pasó de largo, no sé. Tampoco ocurre en la casa vieja. En el primer renglón uno se puede dar cuenta que dice: debido a que nos tuvimos que mudar, tuvimos que cambiar de colegio.
a nuestro hijo de 5 años. Algo por el estilo, dice. El cuento transcurre en la nueva casa de la familia. ¿Qué otros lugares comunes y corrientes se nombran en el cuento? Se nombra la antigua casa, el antiguo y el nuevo colegio, y con respecto a esto de los nombres de lugares reales, se nombra el Triángulo de las Bermudas, Europa del Este, los Apeninos, los Andes. Bien. El tercero de los recursos que habíamos visto estaba relacionado con el lenguaje de los personajes. Hay otros cuentos por ahí donde esto se nota mucho más, como en Conejo, en Papá Noel duerme en casa. Pero vamos a ver qué dice la teoría. La teoría dice que imita el lenguaje oral, el lenguaje cotidiano, se respeta la forma de hablar según el lugar, la edad y el grupo social del personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si el personaje es mexicano, va a hablar como un mexicano. Si el personaje es un niño, va a hablar como un niño. O sea, el lenguaje intenta imitar el lenguaje real. No es un lenguaje artificial como en otros cuentos, donde, por ejemplo, hay un lenguaje extremadamente cuidado, extremadamente literario, cuando dice, oh rey, por las barbas de Neptuno. Nadie habla así en el mundo. Pero en otras clases de cuentos ese lenguaje es bienvenido. En los cuentos realistas, no, es otro tipo de lenguaje. ¿Se cumple esto? Ahora tenemos que demostrar si esto se cumple en el cuento de los Apeninos a los Andes. Se cumple. Y aquí tenemos, miren, ¿por qué no iba a poder yo caminar 250 cuadras con mi hijo a Cococho para salvarlo de la tragedia de cambiar de colegio? Ahí tienen una palabra bien de la oralidad, Cococho, una palabra bien que se utilizaba en la Argentina. Quizás hoy ya no es tan común, pero sus padres, sus abuelos la sabrán. Yo me enteré porque me contaron, no vayan a creer que yo la uso. Y bueno, ahí tienen una palabra bien del lenguaje oral, ¿ven? O cuando el niño le habla y le dice, no te preocupes papá, si querés un día te llevo a que te despidas de los otros padres. Ven que es un lenguaje simple, un lenguaje simple. Finalmente, el cuarto recurso tenía que ver con las referencias a la realidad. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que se mencionan personajes de ficción existentes, personas reales, obras artísticas reales, costumbres de la realidad, distintas celebraciones, hechos verdaderos, hechos que ocurrieron en la realidad. Esto para dar un mayor efecto realista. No forman parte de lo principal del cuento. Son pequeños efectos realistas que suman muchísimo, ¿no? Bueno, creo que las imágenes hablan por sí mismo. En este cuento está repleto, está plagado de referencias a la realidad. Por ejemplo, tenemos el libro, la verdadera novela de Edmundo de Amichis, ¿sí? De los Apeninos a los Andes, La aventura de Marco, dice ahí. Bien. Fíjense que yo también fui transcribiendo frases del cuento. Si el Marco de Edmundo de Amichis caminó de los Apeninos a los Andes para reencontrarse con su madre, ¿cómo no iba a caminar yo 250 cuadras? Dice el padre, ¿no? del niño al que quieren cambiar de colegio. Estaba el padre haciendo referencia a esta novela. Yo les había dicho que se hacían referencias a obras artísticas reales, a personas reales. Edmundo de Amichis es el escritor verdadero, a personajes de ficción que existen en nuestra realidad. ¿Ven? Ustedes pueden comprar este libro y ahí está Marco, que es el personaje. Bien, lo mismo ocurre con Batman. Aquí copié la frase, me dijo que esas cosas solo las hablaba con Batman. Bien. En otra parte dice, mientras jugaba con su Jedi. El Jedi, bueno, son personajes de la película Star Wars. Este es el secreto del Jedi. Jedi en realidad. Bueno, seguimos, ven, ahí tienen otra obra, otro personaje que existe en nuestra realidad. Aquí también hay personas reales, una banda de rock, Box Day. Yo le hacía escuchar la canción presente de Box Day. Ustedes averiguaron y saben que Box Day existe. La próxima le toco el tema en la guitarra, presente. Y después, hechos de la realidad. Y acá está el tema del corralito del 2001, cuando los bancos se quedaron con la plata de mucha gente.
Y acá está la parte del cuento que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La decisión gubernamental de robarnos nuestros ahorros dio por tierra con la idea. Gubernamental es la decisión del gobierno, ¿verdad? Hace referencia a un hecho verdadero. Lo que les quería decir es que cuando se nombra alguno de estos personajes de ficción, dentro de la realidad del cuento, siguen siendo como para nosotros, siguen siendo personajes de ficción. El cuento no habla de Batman, sino que habla de ese niño al que van a cambiar a la escuela. ¿Qué papel cumple Batman en ese cuento? Es un juguete. El Jedi es un juguete. Este libro, que para nosotros es un libro, en esa realidad de los Apeninos a los Andes, sigue siendo un libro. Box Day, que es una banda de rock para nosotros, dentro de ese libro también es una banda de rock para ellos, porque justamente ellos están imitando la realidad, se quieren hacer pasar como por reales, ¿bien? Nunca esto es lo principal del cuento. Se lo nombra para lograr un efecto más realista. Espero que haya quedado claro, y porque próximamente son ustedes los que van a tener que defender o justificar por qué alguno de los otros cuentos que leímos o de los que vamos a leer es un cuento realista, y lo tienen que hacer de este modo. Yo, como les dije, les voy a mandar más material para que ustedes tengan y vean cómo hacerlo, ¿sí? Hasta la próxima.